hemos estado aprendiendo de lo tocante a honrar al Eterno. Hemos estado aprendiendo eso. Y anoche estábamos mirando por qué viene la maldición. Y no es por diezmar o no diezmar. Esa es una consecuencia ya. Pero, ¿por qué viene la maldición? ¿Alguien lo recuerda? Por olvidarse de la instrucción, de la palabra del Eterno, por darle la espalda al Eterno. Por eso dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Es entonces cuando el pueblo preguntó, ¿en qué hemos de volvernos? Y ahí les dice, robará, defraudará al ser humano a Dios. La nación me ha defraudado. Y ya les dice por qué. Pero no empieza la maldición, no viene por el diezmar o no diezmar. Viene por olvidarse del Eterno la maldición. ¿Qué nos pide? Y estas fiestas, 3 fiestas importantes que vienen bien seguidas, son exclusivamente para eso. Para volvernos a Él. Para volvernos al Eterno, abrir el corazón. Porque hay veces que el corazón se va cerrando. Las arterias se van cerrando. ¿Verdad que sí? Y no hablo físicamente. Espiritualmente se van cerrando. ¿Y qué es lo que dice el doctor, hermana, que sucede cuando la arteria se va estrechando? Pues te va a dar un infarto. Viene la esclerosis. La dureza del corazón luego ahí. ¿Y sabe qué sucede? ¿Y qué sucede cuando el corazón se empieza a endurecer del ser humano? Puede ir a una congregación. Puede estar levantando sus manos y alabar al Eterno. Pero a veces solamente es mecánico. Porque el corazón ya está duro. ¿Qué necesitamos? Renovarnos, volvernos al Eterno para que Él se vuelva a nosotros y entonces sí venga la bendición apropiada. Pero voy a comenzar con una pregunta. ¿Qué se necesita para ser levita? No tenga miedo, conteste. ¿Perdón? Exacto. Es bien sencillo, ser de la tribu de Leví. Entonces, aquí hay un problema. Yo no califico. Yo no soy levita. No soy de la tribu de Leví, pero soy sacerdote. ¿Cómo está eso? Sí. Y es lo que vamos a probar. Ok, la idea en este estudio es, si no hay levitas sirviendo, ¿quién califica entonces para que reciba lo que se le está dando de honra al Eterno? ¿Quién? No, ustedes no son de la tribu de Leví, ¿o sí? Yo tampoco. Si el pastor de las iglesias de aquí es de la tribu de Leví, dígame para enviarle el diezmo. Pero no lo son. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver al Mesías Yeshua cuando envía a sus discípulos a predicar. Y dice el Señor Jesús, Yeshua, vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Lucas 10:3, verso 4. ¿Qué les dice? No lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. Eso no lo entendemos porque hoy andamos en carro, cargamos ahí siempre un snack, ¿verdad? Pero allá se viajaba, en aquel tiempo que está dándose esto, se caminaba. Se llevaba una bolsa donde se llevaba un pancito, un pescado seco, etcétera, frutos secos, y esa era la comida. Yo debería de cargar provisiones porque todo el tiempo tengo hambre. Yo no sé cómo el hermano Víctor
Dice que perdió tantas libras cuando se enfermó. Yo, por más que le buscaba, las libras no se fueron. ¿Sí? Pero bueno, entonces el Mesías dijo, no lleven dinero, ni provisiones, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Esa es una parte también que no entendemos mucho. ¿Por qué? Porque hoy en día el saludo a veces es nada más, bendiciones, Dios te bendiga. Y ya sigue uno caminando. No, ahí saludarse era pasarse las buenas nuevas, qué ocurrió, qué pasó, qué ha ocurrido, qué viene, qué está ocurriendo. O sea, prácticamente todo ya uno las llevaba de pueblo en pueblo. ¿Ok? Las noticias. Porque llegabas, pasaste por tal pueblo así, ¿y qué pasó? No, pues esto y esto y esto ha pasado. Y ya, o sea, saludarse era detenerse un buen tiempo a estar charlando. Muy bien. Entonces, dice la Escritura, vamos a verlo, en el versículo 5, dice de la siguiente manera. Cuando entren en una casa, saluden primero diciendo, paz a esta casa. Beit Shalom. La paz sea en esta casa. Es la manera de saludarnos. La manera de saludarnos correctamente debería ser gracia y paz. Gen beshalom. Esa es la manera correcta como está en la Escritura, que era el saludo por excelencia. Gracia y paz a tu vida. Hoy, bendiciones. Shalom. Pero es gracia y paz a tu vida. Verso 7. Posad. Quédense. Permanezcan. ¿En dónde? En aquella misma casa. Comiendo y bebiendo. ¿Qué cosa? No lo que tú pidas. Lo que les den. ¿Y qué va a pasar? ¿O por qué? ¿Por qué dice el Mesías esto? Porque el obrero es digno de su salario. No anden de casa en casa. ¿Por qué dijo esto? A ver, el obrero es digno de su salario. ¿Por qué está diciéndolo en el contexto de enviarlos a predicar? Sí, pero dígalo más recio, pues, porque yo, mire, apenititas escuché que abrió la boca. Es un trabajador. Estos que está enviando el Mesías son sus trabajadores. Son sus siervos. ¿Correcto? Entonces, de la misma manera que dijo ahora sí que el rabí de nosotros, nuestro maestro, el rabí es maestro. ¿Y quién es nuestro maestro? El Mesías, Cristo, Jesús. Él es nuestro maestro. No es Pablo, ¿ok? No es Pablo. No lo es. Nuestro rabí es Mashiach, el hijo del bendito Rey de la Gloria. Pero de la misma manera, el apóstol, el enviado, el shaliach, el embajador, el discípulo Pablo, repite el mismo principio. ¿Cuándo? Cuando contesta a los que le acusaban en la ciudad de Corinto de estar recibiendo o de querer algo que no le pertenecía. Y aquí vamos a decir algo bien crucial. A Pablo se ha tomado muchas veces en algunas congregaciones para decir que él nunca pedía ofrenda, ¿verdad? Que siempre trabajaba. Y no es una verdad absoluta. Él no trabajó en Corinto. Perdón, él no pidió ofrendas en Corinto. ¿Por qué? Porque en Corinto estaban criticando su ministerio. No lo aceptaban como el discípulo del Mesías. Pero porque no anduvo con los discípulos, él fue llamado después. ¿Ok? Entonces, eso hacía que él aparentemente no calificara. Y por eso él se propuso no pedirles, no recibir de ellos nada. Y lo dice ¿por qué? Para no poner tropiezo al evangelio. Cuando alguien es tropezado por pedir, no le pida jamás, no le levante, no le ponga ahí la canasta para una ofrenda. ¿Por qué? Porque es tropiezo y no hay que poner tropiezo al mensaje de salvación. ¿Estamos correctos en eso? Estamos correctos. Bueno,
Primera de Corintios 9:3 dice, ¿esta es qué cosa? Mi respuesta, ¿a quiénes? A los que me critican. Tenemos. Cuando dice tenemos, él no es de la tribu de Leví. ¿Estamos de acuerdo? Él no es levita, pero él es discípulo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y dice, ¿qué dice? No nomás el pastor. Tenemos. ¿Qué cosa? Todo el derecho de recibir, ¿qué cosa? Ya, si hay algo más, dale gracias al Eterno y bendice. Pero lo importante es que tengas comida y bebida. ¿Qué más dice? Y también tenemos el derecho de llevar con nosotros una esposa creyente. No cualquier esposa, creyente. ¿Cómo lo hacen? ¿Quiénes? Aquí no está hablando de levitas, está hablando de apóstoles. Tenemos todo el derecho de recibir comida, bebida, de llevar una esposa con nosotros como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor, que eran Judas o Yehudá y el famoso Santiago. Esos dos son hermanos del Mesías. ¿Ok? Yehudá, el que escribió la carta de Judas, y el famoso Jacob, que escribió la carta de Santiago. No se llamaba Santiago, pero se llamaba Jacobo. Hechos capítulo 15, ahí lo pueden mirar. Entonces, como lo hacen los hermanos del Señor, y Cefas, o Kefas. ¿Quién es Kefas? Él nunca si usted le llama Pedro, él nunca va a voltear. Él no sabe que se llama Pedro. Él se llamaba Simón. Y le fue cambiado el nombre por Kefas. ¿Ok? Simón Kefas. ¿Qué significa Kefas? Una piedrecita. Ya eso lo podemos ver con la enseñanza que les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? Y Pedro contesta, tú eres el hijo, tú eres el Mesías, el hijo del Dios viviente. Y ciertamente has contestado, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Kefas. Y sobre esta roca, Kefas no es una roca. Kefas es una piedra. Sobre esta roca, ¿quién es la roca? El Mesías. Edificaré mi iglesia. Dice, ¿o acaso solamente yo, Pablo, y Bernabé, estamos obligados a vivir de nuestro trabajo? O sea, tenemos que trabajar y predicar. Solamente nosotros dos. ¿Qué más les dice? ¿Qué más dice? Versículo 7. Aquí pone un ejemplo. ¿Quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? A ver, ¿quién va a un ejército y dice, yo quiero ir al ejército nada más por ir a matar gente o que me maten? Y yo pago mi arma, yo pongo las balas, yo pongo la comida, yo pongo todo, yo pongo el viaje. ¿A su hijo le pagan, hermano? ¿Sí le pagan o no le pagan? ¿O usted le manda dinero para qué? Y pagan bien, el ejército paga bien, es uno de las ramas que paga muy bien, mejor que policía. ¿Ok? Bueno, dice, ¿quién sirve como soldado pagándose sus propios gastos? Otro ejemplo, ¿quién cultiva un viñedo y no come de sus uvas? Otro ejemplo, ¿quién cuida las ovejas y no toma la leche de la cordera? Ahora, ¿qué dice? Verso 8, y no vayan a creer que esta es solo una opinión humana, porque la ley de Moisés también lo dice. ¿Qué dice la ley de Moisés? Pues escrito está en el libro de la ley. ¿Qué está escrito? Mire, esto está escrito. No le pongas bozal al buey que trilla. Chispas, Pablo, ¿cómo te inventaste esa? ¿De qué eso significa? Que te tienen que dar de comer.
Bueno, esto no significa que Dios se preocupe ¿de quién? De los bueyes. Verso 10. 1, 2, 3. Sino que se preocupa de nosotros, porque la ley se escribió por causa. O sea, no estaba hablando de bueyes. Claro que lo aplica. Cuando el buey está trillando, está dándole vueltas al palo y pisoteando el grano, no le pongas bozal, déjalo que coma. Está haciendo un trabajo bien pesado, déjalo que coma. ¿Cuánto se puede comer? Ni que se acabe tu cosecha, hombre. Déjalo que coma. Pues no lo dijo por los bueyes. Lo dijo por nuestra causa. Pues tanto el que ara, el que parte, el que hace los surcos, la tierra, como el que trilla el grano, deben hacerlo con una esperanza. ¿Con la esperanza de qué? De recibir parte de la cosecha. Verso 11. Así que, si nosotros hemos sembrado en ustedes, ¿qué cosa? Una semilla espiritual. ¿Qué está haciendo el predicador? ¿Qué hace el que está cantando? Sembrando una semilla, ¿qué? Espiritual. Si nosotros hemos sembrado en ustedes una semilla espiritual, no es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo de lo que. ¿No? Ahora, quien te pida mucho, no tiene derecho. Dice algo. Porque usted ya lo sabe. Yo no quiero enfatizar eso, pero usted ya sabe dónde es pura pedidera. Pura pedidera. Donde ya hasta la cabeza te duele otra vez, hombre. No hay otra cosa de qué hablar. ¿No es mucho pedir que cosechemos de ustedes algo material? Sí, se ha sembrado primero lo espiritual. Si no se ha sembrado lo espiritual, pues tampoco tiene derecho a lo material. Sencillo. Ahora dice, aquí pone, si otros tienen este derecho sobre ustedes, miren, los corintios no le estaban dando a Pablo, pero sí le estaban dando a los rabinos. Sí le estaban dando a otros que pasaban por ahí. Ahora, no, pues con gusto, aquí está. Dice, si otros tienen este derecho sobre ustedes, con mayor razón, nosotros. Pero no hemos hecho uso de tal derecho. Vea por qué. ¿A dónde? En Corinto. Y hemos venido soportándolo todo por no estorbar el anuncio del Evangelio de Cristo, el anuncio del Evangelio del Mesías. Si el dinero estorba el anuncio del Mesías, deje de pedir. Confíe en el Eterno. Pongamos la confianza en Él. Enseñe lo que es correcto. La gente que entienda la palabra lo va a hacer. Cuando ya entendió la palabra. ¿Ok? Ustedes saben, mire, aquí va a hacer otra comparación. Ustedes saben que quienes trabajan al servicio del templo, viven del templo. ¿Quiénes trabajaban en el servicio del templo? Los levitas. Estos sí eran sacerdotes y levitas. Ellos, dice, trabajan en el templo. ¿Y de dónde viven? Pues no es que comieran las paredes del templo, de lo que ya dijo el profeta Malaquías, traigan la ofrenda, traigan el diezmo y haya alimento en mi casa. ¿Cuál alimento? El trigo, la cebada, el vino, el aceite, los higos, lo que llevaban. Tráiganlo al templo. Haya alimento en mi casa para los sacerdotes y van a ver que va a llegar la bendición. Es decir, que quienes atienden el altar, donde se ofrecen los sacrificios, comen, ¿qué cosa? De la carne de los animales que ahí se sacrifican.
Eso es vivir del templo. No es que se comían las paredes del templo o madera del templo, no. De las ofrendas que llevaban para sacrificarlas, les tocaba una parte que ellos comían. Verso 14. Pues, el verso 13, ustedes saben que los que trabajan al servicio del templo viven ¿de dónde? Verso 14, ¿de igual manera? ¿De igual manera qué? ¿Qué significa ese de igual manera? O sea que de manera semejante, como los que trabajan en el templo vivían del templo, de igual manera, el Señor, ¿cuál Señor? Ya lo vimos en Lucas. El Señor, nuestro bendito Salvador, ha dispuesto, diseñó, estableció que quienes anuncian el Evangelio, ¿qué pasó? Entonces estamos viendo una transferencia que hubo de levitas a otro grupo de personas. Pero vamos a verlo más claro todavía. Más claro todavía. Sí, porque aquí todavía podríamos, ¿verdad? Decir, bueno, pero esto se la está inventando Pablo. ¿Cómo sabemos que en realidad es así? O sea, quiero aclarar algo. Esta congregación lo estaba criticando. Y les dice que tiene derecho a que lo sostengan, porque es un siervo de Dios, ¿verdad? 2, porque la Torah lo dice, y 3, porque Yeshua lo estableció. Una, ¿se acuerdan que puso la Torah? Y la otra dice que, una dice, es un siervo de Dios, es discípulo del Mesías. 2, la ley lo dice. 3, el Mesías lo estableció. Pero vamos a ver algo importante. En la carta de Corinto, a los Corintios, Pablo afirma que él se dedica a predicar la palabra de Dios y que tiene autorizado por la Torah, por la ley, a recibir un sostenimiento por esa labor que hace, lo cual implica lo que se da al Eterno, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, puso como ejemplo a los levitas. Vamos a ver qué les dice a los mismos corintios en la segunda carta. ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvo predicando en Corinto? En Corinto. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando? A ver, un cálculo. 1 año y medio. Eso lo va a encontrar en Hechos capítulo 18, me parece que está en el versículo 10 o 11. ¿Ok? Después de tenerlos en cuenta, vamos a ver lo que le escribe en la segunda carta. Y ahora les va a pedir perdón. ¿Por qué? Por no haberles pedido. Y les dice, pequé, humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. ¿Pequé? ¿Cometí un pecado? ¿Y qué más les dice? Porque os prediqué el evangelio de Dios de balde. Ese fue el problema. Mire lo que dice, verso 8. Les he quitado su dinero a otras. Y no que Pablo no pidió. Le he quitado su dinero a otras iglesias al aceptar que ellos me pagaran. ¿Para qué? Para poder servirle a ustedes. Hay congregaciones que he ido y no nos dan nada y no vamos por eso. Pero le doy gracias al Eterno porque los ha usado a ustedes para pagarme por ir a predicar a otro lugar. Bendito sea el Eterno. Y cuando estaba entre ustedes y necesité algo, nunca fui una carga para ninguno. Pues los hermanos que llegaron de Macedonia, me dieron lo que necesitaba. Procuré no ser una carga para ustedes y así seguiré haciéndolo. Con eso en mente, vamos a ver qué le escribió a los filipenses. Capítulo, es capítulo 3. Es el capítulo 3. No tengo aquí el capítulo. Y les dice, sé lo que es vivir en la pobreza
Y también lo que es vivir ¿en qué? En la abundancia. Aquí es donde está el famoso texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero de qué está hablando? No está hablando de que tú puedes construir un edificio, tú puedes armar un automóvil. No, no. Está hablando de que puede vivir con mucho o sin nada. O con poco. He aprendido a hacer frente a cualquier situación. Lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre. A tener de sobra como a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Ese es el famoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verso 14. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. ¿Cómo es que se compartieron las dificultades? A ver. Verso 15. Cuando partí de Macedonia, al comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes, ¿quiénes? Los de la iglesia de Filipo, ¿qué? Los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. ¿Cuál intercambio de bienes? Palabra. Y vamos a ver qué compartieron ellos. ¿Qué pasó, hermano? A ver. Perdón. Sí, gracias. Es el capítulo 4. Gracias por corregirme, ¿no? Pues sí, es Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el capítulo 4. Gracias, hermano. Bueno, verso 16. Capítulo 4, verso 16. Pues incluso, estando yo en Tesalónica, el área donde está Corinto, ¿ok? Más de una vez, ustedes me enviaron, ¿qué cosa? Ofrendas para mis... No que Pablo no recibía nada. Necesidades. Ahora dice, no es que yo esté cobrándoles nada. Lo que quiero es que ustedes lleguen a tener más en su cuenta delante de Dios. Un ahorro delante del Eterno. Acuso, recibo de todo y hasta tengo de sobra. Con lo que me enviaron por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaron, aquí viene la cuestión importante. Esta gente de Filipo no estaba llevando ofrendas al templo. No llevaban un cordero, no llevaban un toro para que lo matara el sacerdote. Pero estaban enviando ofrendas a alguien que predicaba el evangelio. ¿Y qué pasó? Lo que me enviaron fue como una ofrenda de incienso perfumado, un sacrificio que Dios recibe con agrado. Miren lo que está la comparación que está haciendo Pablo. ¿Ok? Ahora, para probar que Pablo enseñaba que hay que sostener económicamente la congregación y sobre todo a los ancianos, escribe en 1 de Timoteo 5:17. Los líderes, esta es una Biblia en lenguaje sencillo. ¿Por qué la pongo? Porque en Reina y Valera dice los ancianos que gobiernan bien su casa son dignos de doble honor. Pero ese doble honor, ok, vamos a ver. El predicador José Martínez es digno de doble honor. ¿Qué entiende usted por eso? O sea, si me respetaba mucho, ahora me va a respetar más. Bueno, vamos a verlo. En la mayoría de versiones dice prácticamente esto. Los líderes de la iglesia que hacen, merecen, no doble honor, que se les pague el doble. Vamos a ver por qué está de acuerdo esto. Esto es lo correcto. Especialmente los que anuncian y enseñan el evangelio, la buena noticia. Pues el verso 18, pues la escritura dice, ¿qué dice? No le pongas bozal al buey que trilla. Y también lo que dijo el Mesías, el trabajador tiene derecho a su paga. ¿Cómo es que está hablando de honor? Y luego pone lo que ya mencionó, que es que les corresponde. ¿Verdad que no concuerda ese doble honor que nos puso Reina y Valera ahí? Y lo bueno es que tenemos otras versiones para verificarlo. ¿Se acuerdan lo que dijo el hermano Martín hace 3 Shabbat? Porque 2 no tuvimos.
Dijo, mire hermano, si el Eterno lo bendice a usted, es bien bendecido y qué bueno que lo bendiga. Eso es exactamente, si se le van a dar algo a usted y se lo dan de parte del Eterno, es bien recibido, pero no es correcto estarle pidiendo a la gente, porque a veces tú ni siquiera sabes cómo están ellos para sobrevivir. Me decían, ¿y qué pasaba con los pobres? Pues ellos en lugar de dar, merece que se les dé, hombre. ¿Qué pasa con los necesitados? Pues en lugar de pedirles, hay que ayudarles. Eso es lo correcto. Entonces, mi labor es enseñarles lo que está en la palabra del Eterno. ¿Para qué? Para que aprendamos a hacer lo correcto. Porque hay algo bien importante que vamos a ver durante lo que es el ayuno. Bien importante. ¿Cuál es el ayuno que el Eterno escogió? Y se lo pongo ahorita de una vez de tarea. ¿Cuál es? Que antes con la ropa desgarrada. Ay, me estoy muriendo de hambre, Señor. Ya no puedo. ¿Cuál es? Ah, oh, y lo estaremos haciendo. Lo estamos haciendo o ya nos comportamos como religiosos otra vez. Ya lo tengo, ya lo sé, ayuno en Yom Kippur y ya lo demás, a mí qué me importa. Entonces, ahora, con estos pasajes estamos viendo la similitud del que trabajaba en el templo con el que ahora anuncia el Evangelio. Pero vamos a ver qué enseña el Mesías y Yeshua. Y miren, ¿qué les dijo en el capítulo 23? Verso 23. Está hablando con los maestros de su tiempo y les dice, ay de ustedes, ¿maestros de qué? Los maestros de su tiempo. Y fariseos, nomás los hipócritas. Los demás no tenían problema. Que separan para Dios, ¿qué cosa? La 10ª parte de qué? De la menta, del anís y del comino. ¿Qué son esas 3 especias? Mire, pues el comino usted ya sabe cuál es, ¿verdad? Así chiquitito. La menta. Una mata de hierbabuena, hombre. Ahora, imagínense, estarle cortando a la mata de 10 matitas, de 10 ramas, cortarle una y llevarla al templo. Fíjense qué meticulosos. Estar contando 10 granitos de comino y apartar uno para el Eterno. Fíjense qué meticulosos. O sea, ustedes son buenos para hacer esto, pero no hacen caso de las enseñanzas más importantes de ¿qué? Ahí está el problema. Hay gente que son buenísimos diezmadores, pero no le hacen caso a la palabra del Eterno. Ni les preocupa. ¿Está eso correcto? No. Yo hoy quiero dejarlo claro porque yo no voy a volver a enseñar de diezmos y ofrendas. Yo no lo vuelvo a enseñar. Yo quiero dejarlo claro. ¿Saben? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve ser un excelente diezmador? Si la palabra del Mesías, de Cristo, si al propio Mesías le damos la espalda. A ver, díganme. Hoy yo quiero que me digan. A ver. Ahora, a la mayoría de predicadores no les va a preocupar eso, cómo usted viva su vida. Les preocupa el diezmo nada más y la ofrenda. A mí, todavía me preocupa tu vida. Todavía me preocupa tu alma. Si el aplauso es para el Eterno, déselo a él. Yo no merezco nada. Lo único que merezco, si acaso, es comida y un cafecito. Gracias, hermano. Si lo merezco. Ahí está escrito, hombre. ¿Cómo todos tienen derecho a tomar café y yo no? Sí, ahora, claro que sí. Miren, ahí le va una cosa. Un día vamos a cambiar los papeles. Ustedes se me duermen porque están sentados y yo parado enseñando. A mí, aunque me estén doliendo los pies, ¿verdad? Ahorita todos débiles.
Yo tengo que estar parado. Pero en los tiempos antiguos, el mismo Mesías, él enseñaba sentado y la gente parada. Así no se duerme, le aseguro que así no se duerme la gente. ¿Oíste, Jaden? No, pues si se duermen ya. Sí, hermanita, digan. Pues anoche lo estábamos mencionando, hermana. Estos estudios, este estudio, mire, no lo hago en una hora. No lo hago en un día. Pues ya presentándolo aquí se mira bien. No, hombre, está bien fácil lo que el hermano enseña. Sí, pero me toma bastante tiempo irlo. ¿Desde dónde empezamos? Desde Génesis. Llevarlo todo, ir estudiando los pasajes y ir discerniendo. Bueno, yo no soy levita, la verdad. ¿Cómo es que ahora tendría derecho? Pues tengo que presentarles bíblicamente las pruebas. Bíblicamente. Entonces, de manera inequívoca, el Mesías nos está diciendo, ¿qué es lo más importante? Mire, la justicia, la misericordia y a ver, dígalo conmigo, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo más importante de toda la palabra del Eterno. Ok, practícalo. Y vas a ver que viene la bendición a tu vida. Ahora, ¿qué dice el Mesías? Esto. ¿Cuál es esto? La justicia, la misericordia y la fidelidad es lo que deben de hacer sin dejar de hacer lo otro. Porque aquí viene el problema. Luego de pronto, ya entendí. Entonces no se trata de dar, solo se trata de que yo practique la palabra. Sí, y ya nos olvidamos entonces de lo demás. No. Esto era necesario hacer la justicia. ¿Qué es lo justo? Dios ya lo dice en su palabra. Usted no sabe, lea la Biblia. Él le dice qué es lo justo. La misericordia. La misericordia no solo se practica en Yom Kippur, te perdono. No. Piense que el Eterno nos perdonará nada más cada año. La fidelidad. No es nada más en Shabbat. No es nada más el día de reposo. Lamento no haber podido estar 2 semanas aquí, pero me sentía muy, muy débil. Pero yo no puedo pasar una semana más en mi casa, acostado, tirado ahí. No puedo. Yo necesito estar enseñando. Yo necesito hacer lo que el Eterno me ha mandado a hacer. Pero usted también necesita ser fiel al Eterno. No importa dónde esté. Para la otra, yo creo que probablemente no voy a cerrar. Si acaso me toca quedarme, me quedaré. Pero hay más que pueden enseñar. Se van a venir a alabar al Eterno. Porque ya no vamos a cerrar. Por lo menos mientras se pueda. Bendito sea el Eterno. ¿Estamos de acuerdo con eso? No, lo bueno es que los dos líderes están diciendo gloria a Dios. Sí, eso me gusta más. Entonces, el Mesías nos dice cuáles son las cosas más importantes. La justicia es lo más importante de la Torá. El diezmo es para promover la justicia. Ese es el principio del diezmo que vimos. Ese es el principio de honrar al Eterno con la ofrenda, con el diezmo, con lo que tú le das. Ese tiene que ser el principio. Si ese no es el principio adecuado, estamos equivocando el darle al Eterno, hermanos. Así de sencillo. El Mesías dijo cuáles son las enseñanzas más importantes de la ley. ¿Okay? La justicia, la misericordia, la fidelidad. Pero vamos a ir entonces, ya que Él nos dice que es lo más importante, vamos a ver si alguien de hoy en día que predica calificaría. Vamos a Mateo 21, verso 23. Dice así, cuando vino al templo, otra vez, a ver.
Cuando vino al templo, ¿quiénes? Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio la autoridad? Él no es un rabino egresado de la escuela de Shammai o de Gilel. Por eso le están preguntando, a ver. Aquí nosotros tenemos derecho de enseñar, pero tú, ¿qué derecho tienes? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Qué responde el Mesías en el verso 24? Respondiendo Jesús, Yeshua, les dijo, yo también les haré una pregunta. Si me la contestan, entonces yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces, ¿quiénes ellos? Sacerdotes y maestros, ancianos. Discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Estaban discutiendo. Verso 26. Y decimos que era de los hombres, pues ahí está el pueblo, le tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta, nos van a apedrear, nos van a echar encima las piedras, ¿verdad? Así que, ¿qué le vamos a decir? Le respondieron, y respondiendo al Mesías le dijeron, no sabemos de dónde era ese bautismo. ¿O no saben? Y le hubieran respondido, no importa lo que hubiera pasado. Y él también les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Con quiénes está hablando? Con gente de la tribu de Leví, ¿correcto? Sí, bueno. Vamos a seguir la secuencia. Les declara la parábola de dos hijos. Uno que dice que va a ir a trabajar a la viña y no va. Y otro que dice que no va a ir, pero luego se arrepiente y sí va. Y les pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ya le contestaron. Vamos al versículo 28. Sigue hablando con ellos. ¿Sí? Y dice, no tengo el 28 aquí, pero les habla de la parábola de los hijos. Vamos al 33. Escuchen otra parábola. Sigue hablando con ellos. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lagar donde hacer el vino. El lagar es la piedra esa que le hacían un hueco, ¿verdad? Para pisotear ahí las uvas y que tuviera un canalito donde fuera escurriendo el jugo. ¿Ok? Dice, y le puso un viñedo, le puso un cerco, preparó un lagar donde hacer el vino, levantó una torre para vigilarlo todo. Los que llegaron a sembrar sandía o alguna cosecha en México ponían una cabañita y desde ahí estaban vigilando que no robara la gente, ¿verdad? Sobre todo yo lo llegué a ver allá en el Sandillar, allá en el pueblo. Pero así lo mismo, dice, puso una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno, ¿a quién? A unos labradores y se fue de viaje. Vamos a ver quiénes eran estos labradores. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó a unos criados a pedir a los labradores la parte que les correspondía. Verso 35. Pero los labradores echaron mano a los criados, golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos, ¿de qué? De la misma manera. Por fin, ¿mandó a quién? A su propio hijo, pensando, sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros, este es el que ha de recibir la herencia. Matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Vamos a hacer una pregunta. ¿Quién es la viña de acuerdo a la palabra? Israel, perfecto. Isaías capítulo 5. Ahora, ¿con quién está hablando el Mesías? Esta parábola. Con los sacerdotes, descendientes de Leví y los que gobernaban el pueblo. Y les dice, verso 40. Ahora, cuando venga el dueño del viñedo, o sea, Dios,
¿qué creen ustedes que hará con esos qué? Labradores. Le contestaron, matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo, ¿a quién? A otros, que ya no van a ser los mismos, ¿verdad? Por supuesto, que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que les corresponde. Miren lo que dice aquí. Yeshua, Jesús, entonces les dijo, verso 42, ¿nunca han leído ustedes las escrituras? Dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor y estamos maravillados. Verso 43. Por eso les digo que a ustedes, ¿quiénes son ustedes? A ustedes, a los levitas, se les... Seguro, lo dijo el Mesías. Se les quitará el reino. ¿Y qué va a pasar? Y se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Yo creo que entendemos bien claro quiénes son ustedes y quiénes son otros, ¿verdad? Aquí. Bueno, vamos a ver quién. Aquí fue traspasado, el Mesías lo está diciendo a ustedes, que ahorita tienen el derecho de recibir y que deberían de darle una parte al Eterno. Se les va a quitar ese derecho y se les va a entregar a otros. Yo no soy levita. No soy de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo es que soy sacerdote? Capítulo 7, 8 y 9 de Hebreos, ya lo hemos estudiado, ya lo he predicado, habla de un sacerdocio que está especificado en el libro de los Salmos. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, Yeshua, Jesús, el Hijo del Bendito, el Salvador, Él es el sumo sacerdote, el gran sacerdote. Pero así como Aarón era el sumo sacerdote, había sacerdotes bajo de él. En este caso, el sumo sacerdote, ¿quién es? De nosotros. El Mesías, el Cristo, el Hijo del Bendito, ¿correcto? ¿Y qué somos nosotros? Ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Primera, Apocalipsis capítulo 1, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Capítulo 5, y de todo pueblo, lengua, nación, nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años. Bueno. ¿Se acuerdan que el Mesías dijo en Mateo 28, 18? El Mesías se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, ¿qué les dijo? Toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Él es el sumo sacerdote. Por tanto, porque yo tengo toda la autoridad, está enviando ahora ¿a quién? No a levitas, discípulos. Vayan y hagan. Ve, ¿qué tiene usted? Yo estoy creando discípulos. Por cierto, hermano, Otero, está la invitación abierta para enseñar, para dirigir un servicio. Lo que quieras hacer, cantar, hermano. Queremos que nos involucremos todos, que vayamos creciendo en unidad, que seamos unidos, porque necesitamos gente que esté dispuesta a servir, discípulos. No importa, hermano. No importa, ¿verdad?
Pero no nos quedamos solos. ¿Sabe por qué? Porque el Eterno siempre ha sido bueno. Y Él quiere un pueblo de gente santa, que le busque, que anuncie sus maravillas. Dice la Escritura: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Verso 20. Enseñándoles que guarden. Aquí está el problema. Hay quienes no sabemos. ¿Usted cree que lo que escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan es todo lo que enseñó en 3 años y medio? Pero él dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y aquí está la promesa. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Con qué condición? De que enseñes todo lo que Él enseñó. ¿Qué enseñó Él? Él no anduvo con cuentos chinos. Él trajo la palabra del Padre. Aquí está la conclusión. Mire, ¿sabe qué? No tengo el texto. Vamos a Mateo 21, por favor. Porque no tengo el texto que debería de ponerles. Mateo 21, porque necesito ver esto que vimos, si ellos sabían de qué estaba hablando. Nos quedamos en el verso 42. Yeshua, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo 21, verso 42, y voy a empezar el verso 43. El Señor ha hecho esto, todavía es parte del 42, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra será ¿qué? Quebrantado. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Verso 45. ¿Lo tienen? Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué pasó? Entendieron que hablaba de ellos. ¿Qué entendieron? Les voy a quitar el reino. Todo lo que el Padre puso para que ustedes administraran durante miles de años, ahora les es quitado y se le tiene que dar a otras personas. ¿Pero qué dijo el Mesías? Bueno, enseñen lo que yo les he enseñado. Y entonces sí, hagan discípulos. Discípulos. No gente de tu clica, de tu pandilla. No, discípulos. ¿Qué queremos formar en esta congregación? Discípulos. ¿De quién? No de José, del Mesías. De Cristo, del Rey de la Gloria. ¿Hay discípulos verdaderos? Sí. Hay discípulos no verdaderos también, ¿verdad? Yeshua, Jesús, les dijo a los judíos que habían creído en él, ya son creyentes. Si ustedes se mantienen aquí está la clave. Yo no le voy a dar vueltas a esto, ni le voy a añadir más. Manténgase fiel a la palabra y entonces será verdadero discípulo. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿A qué palabra se refiere el Mesías? Bueno, él mismo nos va a contestar. Juan 14, 23. Jesús, Yeshua, le contestó porque le están haciendo una pregunta, ¿verdad? Y dice, el que me ama hace caso de mi palabra. ¿Y qué va a pasar? Y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Con él. Ahora, aquí viene el contraste. El que no me ama,
no hace caso de mis palabras. ¿Cuáles son tus palabras, Señor? Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino ¿de quién? Del Padre que me envió. Pregunta obligada. ¿Cuáles son las palabras del Padre que el Hijo del Eterno repetía? ¿A dónde están? ¿A dónde las encuentro? Dígame para ponerlas en práctica. Aquí están. Aquí están. ¿Quiere usted ser un verdadero discípulo del Mesías? Hagámosle caso, hermanos. ¿Y sabe qué? Un día, hermano Alex, hermano Emilio, cualquiera de ustedes que el Eterno ponga de líder en un lugar, va a tener derecho. No porque yo se lo estoy dando, porque el mismo Cristo se lo está otorgando. Le quitó el derecho a los levitas y te lo dio a ti. Si haces lo que Él te está diciendo, predica la palabra que Él enseñó y haz discípulos para el Mesías, porque siéndolo así, eres un verdadero discípulo y entonces sí, tienes derecho. Tienes derecho. Persiste tú en lo que has aprendido y que supiste desde la niñez. ¿Qué aprendió Timoteo? Las Sagradas Escrituras que estaban escritas hasta aquel momento. Hoy tenemos la Biblia entera, Antiguo y Nuevo Testamento. Los dos se complementan. No es uno encima del otro. Los dos se complementan. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos queriendo enseñar nuestros principios y lo que está aquí lo estamos poniendo a un lado. Error fatal. Puede ser una iglesia rica en dinero, pero como le dijo a la Odisea, no te das cuenta que estás desnuda, pobre, ciega y miserable. ¿Quieres ser verdadero discípulo? Tenemos la palabra. ¿Quiere honrar de verdad al Eterno? Hágalo como dice la palabra. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona es, dijo Primera de Juan, mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Sí? Hermanos, no les escribo un mandamiento nuevo, dijo Juan, sino el mandamiento antiguo, el que han oído desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que han escuchado desde el principio. Hay una palabra que se dijo desde el principio. Ese es el mandamiento antiguo. Ama a tu hermano, practica la justicia, practica la misericordia. Te falló, perdónalo. Ámalo. Necesita una mano, tiéndele la mano. Amados hermanos, no creo que tengamos que añadir más a esto. No creo que haya necesidad. La única pregunta entonces es, no hay levitas hoy, pero sí hay quien sea digno de recibir salario. Sí, sí lo hay. De acuerdo a la palabra, no de acuerdo a nuestros conceptos, de acuerdo a la palabra. ¿Sí? Un día vamos a poner que el Eterno manda a Víctor a abrir una congregación. ¿Tiene derecho a que se le pague, se le dé un sueldo? ¿Por qué? Porque el Mesías lo dijo. ¿Sabe que el libro de los Hebreos, la carta de los Hebreos dice que aún Leví diezmó a Melquisedec? Aún Leví está obligado a dar diezmos al sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y nosotros ya sabemos quién es. Es nuestro Mesías. Él es el que es el todo. Él es el todo. Ahí llega todo con él. Cuando usted y yo aprendamos a honrar al Padre, honrando al Hijo también, honrándolo. Cuando aprendamos no solamente a diezmar bien, a ofrendar bien, cuando aprendamos la justicia,
la misericordia y la fidelidad, mira, la bendición va a venir a tu vida. ¿Por qué viene la maldición? ¿Porque no diezmaron o porque se olvidaron del Eterno? Jóvenes, señoritas, ya es tiempo de que abran su corazón al Eterno. Ya no dependan del Dios de su papá. Digan, mi Dios. Ya es momento. Mis hijas también. Y los adultos que se han ido cerrando las arterias, es hora de abrirlas, que fluya el Espíritu, que fluya la palabra, que fluya la presencia del Eterno, que fluya la gloria de Dios en nuestras vidas. Lo necesitamos, ¿sí o no? Lo necesitamos, ¿sí o no? Bueno, claro. Vamos a darle gracias al Padre Eterno. Padre, no hay como tu palabra, bendito Rey Eterno. Tu palabra es fiel. Tu palabra es verdad. Y yo puedo hablar muchas cosas, Señor, basado en un conocimiento superficial. Pero cuando hablamos tu palabra marca la diferencia, Padre. Tu palabra es la que nos muestra el camino. Tu palabra es la que nos da la vida apropiada. La bendición correcta y apropiada. Padre, gracias por mis hermanos que están hoy aquí. Gracias por las personas que pudieron hacerse presentes hoy. Ayúdales a entender. Ayúdame a entender tu palabra siempre. Y cada día dar lo mejor. Cada día hacer las cosas mejor para ti. Con excelencia. No viviendo para obtener una ganancia deshonesta. Se vuelve deshonesta cuando solo me preocupa el dinero y no sus almas y no tu palabra. Ahí se vuelve deshonesta, Padre. Sí tengo derecho. Gracias por otorgarme ese derecho. Pero el derecho viene cuando haces bien las cosas, cuando te esfuerzas por hacerlo. Eres digno de doble paga, sobre todo si te preocupas por enseñar correctamente la palabra del Eterno. Padre, que aquí haya un pueblo que te sabe honrar a ti. Ya no pienso volver a hablar de este tema, pero yo quisiera que esto se quedara grabado en la mente, en el corazón, porque sólo así nos preocuparemos de tu palabra, sin olvidarnos de honrarte, eterno Padre. Gracias por tu grande amor y misericordia. La paz y la gracia y la misericordia sean con este pueblo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Yeshua el Mesías. Gracias, Padre eterno. Bendice a tu pueblo, sana a tu pueblo, levanta a tu pueblo y que cada día este pueblo se vaya conformando a tu palabra y que un día se diga en este lugar, no de nosotros, de ti, que hay un verdadero Dios que sigue hablando su palabra siglo XXI. Gracias, eterno Padre Celestial. Bendice a tus hijos, bendícelos, sánalos, restáuranos, Señor eterno. Y cada día queremos seguir escuchando testimonios de poder, testimonios de sanidad, testimonios de tu mano poderosa moviéndose. Bendito seas, Rey de la Gloria. Gracias, bendito Mesías. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendecimos a tu pueblo, a los que están cerca y a los que están lejos, en el nombre del Mesías Yeshua. Amén. La paz de Dios, la gracia de Dios sea con ustedes, mis amados hermanos.